En el marco de la segunda jornada de la Feria del Libro Nacional y Popular, esta noche es el turno de la disertación de Evo Morales, quien está acompañado nada más ni nada menos que por el presidente Alberto Fernández. Y allí está Euge Fernández. Buenas noches, Euge. Buenas noches, Jimena. Una semana llena de alegría. Fueron las primeras palabras del presidente Alberto Fernández a hacer mención que comenzó la semana con el triunfo de Lula da Silva como nuevo presidente de Brasil y cerrando este viernes visitando a Santa Fe y acompañando a su amigo personal Evo Morales. En esta disertación recordando los 17 años del no al ALCA. Está hablando en este momentos en vivo el presidente Alberto Fernández. Lo escuchamos aquí por Telefe Noticias. De los años del progresismo en América Latina, esos 10 años de progresismo en América Latina de los que habló recién Evo, que tuvieron en Uruguay a presidentes como Tabaré y Pepe, que tuvieron en Argentina presidentes como Néstor y Cristina, que tuvieron en Chile presidentes como Bachelet y Lagos, que tuvieron a Evo de presidente de Bolivia, que tuvieron a Correa como presidente de Ecuador, que tuvieron a Chávez como presidente de Venezuela y que tuvo a Lula como presidente de Brasil, de esos años. Y el libro era un libro, lo escribimos en un tiempo muy depresivo, para que voy a decir una cosa por otra. El libro se llamaba Claroscuros del progresismo en América Latina. Y a mí me tocó escribir un artículo sobre la cuestión del desarrollo en ese tiempo. Y la verdad es que hice una lectura bastante descarnada, donde saqué una conclusión, que el único país que en ese tiempo había cambiado la estructura económica de la sociedad era Bolivia. Y en verdad lo había hecho porque había tomado una decisión que cambió la estructura económica de Bolivia, que fue la nacionalización de los hidrocarburos. Y la verdad eso definitivamente cambió la lógica de desarrollo de Bolivia. Y efectivamente, como dice Evo, cuando Evo tomó esa decisión, tuvimos problemas con muchos, inclusive hasta con Lula, porque se nos complicó la situación con Petrobras, ¿te acordás? En aquella reunión que tuvimos en Iguazú, si no me equivoco. Exactamente. Y ahí fue cuando Néstor le dijo, si no quieren invertir, nosotros invertimos para ayudarte en tu decisión. Y la realidad es que esa decisión cambió mucho, pero además fue tomada con mucha racionalidad, con mucho sentido común, porque en verdad hoy muchas empresas privadas explotan, pero el propietario de los hidrocarburos es el Estado plurinacional de Bolivia. Y las empresas trabajan, producen, desarrollan, sacan gas, sacan petróleo, pero la tajada más grande se queda en Bolivia, no como antes. Y después hubo un segundo cambio que hizo Evo, que él nos lo ha contado, que tuvo que ver con el sistema financiero, la forma en que le cobraba impuestos al sistema financiero, que de un día le fijó una tasa muy alta impositiva, se quejaron un rato los bancos y después todo siguió, y eso permitió que Bolivia sea, desde hace muchos años, saquemos el año negro del golpe donde eso no pasó, un país que ha sido capaz de crecer con equilibrio fiscal. Eso lo ha hecho todos los días de su gestión Evo Morales y hoy lo hace Lucho. Y eso demuestra que se puede gobernar pensando en la gente, pensando en los que más necesitan, yendo en socorro de los que más necesitan, pero ser cuidadoso de las cuentas públicas para evitar desvíos que después nos duelen. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando, Evo y yo acá en este lindo encuentro al que nos invitó Kiko. La verdad es que lo que nos debe hacer reflexionar es sobre el continente en el que vivimos. Porque a pesar de todos esos años,
La verdad es que vivimos en el continente más desigual del mundo. El continente donde la brecha entre ricos y pobres es más ancha. En realidad, también hemos debido soportar 4 años de un gobierno norteamericano a cargo de Trump, que hizo todo lo necesario para disolver la unidad latinoamericana. No solamente hizo eso, también avaló un golpe de Estado en Bolivia, que le impidió a Evo hacerse cargo del gobierno después de ganar legítimamente las elecciones. Fíjense que la OEA, que tuvo mucho que ver en eso, argumentó que en ciertos distritos Evo había sacado 94, 95% de los votos. Y cuando fue la elección, Lucho sacó lo mismo. Sacó lo mismo. No estaba mintiendo, esa era la realidad. Pero semejante cantidad de votos le sirvieron para argumentar que ahí había habido un fraude. Fueron años muy tremendos, los años de Trump para América Latina. Y en esos años también se consolidó el Grupo de Lima. Cuando llegamos al gobierno, nosotros nos retiramos del Grupo de Lima. Días atrás recibí al presidente de la Corte Internacional de Justicia, que vino a visitarme, y le pedí que la Corte Internacional de Justicia no sea utilizada políticamente. ¿Y saben por qué se lo pedí? Porque el Grupo de Lima había hecho una denuncia contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia, del que la Argentina se retiró de esa denuncia cuando nosotros fuimos gobierno. Y lo que le pedí es, por favor, tenga presente que esa fue parte de una maniobra ideada por Donald Trump en perjuicio de un país latinoamericano, y esa denuncia no tiene más basamento que un basamento político, que era marginar, dejar a un costado a la República Bolivariana de Venezuela. Después de esos años tremendos que en Argentina vivimos con Macri y que en Brasil vivieron con Bolsonaro, nosotros tuvimos que llegar al gobierno en condiciones muy complejas, definitivamente, con una deuda como ningún otro país en Latinoamérica tiene. Una deuda que solo sirvió para que algunos vivos se enriquezcan y se lleven el dinero fuera del país. Y que nunca hay que olvidarlo y siempre hay que recordarlo para que pongamos la responsabilidad en cabeza de quien cabe. Nosotros, con todo ese desorden, tuvimos que enfrentar el problema de la pandemia. Y cuando estábamos empezando a resolver el problema de la pandemia, apareció esta guerra que trajo todos los efectos de los que habló recién Evo. Aumentos en la energía, aumentos en los alimentos y el desorden generalizado que se vive en todo el mundo en esa materia. Me parece que si algo debemos aprender después de tanta tristeza que nos dejó la pandemia y de tanta tristeza que debe darnos la guerra, debemos sacar algunas conclusiones, ¿no? La primera conclusión es cómo funciona el sistema financiero mundial, cómo funciona el sistema capitalista mundial, porque en realidad, si hay algo que dejó en evidencia la pandemia, es la desigualdad de este mundo, la enorme desigualdad. Así escuchábamos, Euge, entonces, parte del discurso del presidente Alberto Fernández, quien, recordamos, está en Festrán, en la Feria del Libro Nacional y Popular, acompañando a Evo Morales. Y nosotros vamos a retomar el contacto en un ratito, seguramente cuando vos lo requieras, Euge. Sin duda que el presidente Alberto Fernández está haciendo uso de sus cualidades como docente universitario en este conversatorio, en este debate que se está planteando aquí en esta Feria Nacional y Popular del Libro, donde, bueno, rectificaba un poco lo dicho anteriormente por Evo Morales, quien repasó cómo fue el proceso histórico de su país entre los gobiernos de facto y la democracia, y que en todo momento siempre estuvo presente Estados Unidos
como amigo o enemigo, de acuerdo a las conveniencias comerciales y que siempre perjudicaron a los países latinoamericanos. En este momento, el presidente Alberto Fernández también está aportando su parte de la historia de la Argentina, hablando sobre los pro que tiene hoy el capitalismo en el mundo, preguntándose los desafíos que se deben plantear en estos tiempos. Seguimos escuchando al presidente, nos quedamos aquí, en este lugar, para volver en cualquier momento. Alberto Fernández en Santa Fe, Alberto Fernández en Telefe Noticias. Muchísimas gracias, Eugen. Un ratito retomamos el contacto.